José, durante su gestión como decano, ¿cuáles fueron los mayores desafíos en la modernización del colegio y en la representación de una abogacía en pleno cambio tecnológico? A ver, en cuanto a cuando fui decano, mi principal problema fue luchar contra las tasas judiciales que había aprobado el ministro Gallardón. Y para eso, pues utilizamos la tecnología. Hay que recordar que esto ocurre en torno a 2011, 2012, 2013. En ese momento las redes sociales acababan de nacer, habían nacido en 2009. Obama había utilizado inteligentemente las redes sociales para la campaña. Pero en España, por ejemplo, no estaban en Twitter ninguno de los partidos políticos todavía. Así que decidimos utilizar las redes sociales para hacer campaña en contra de la ley de tasas del gobierno. Y al final fuimos decenas de miles de abogados de España los que nos reunimos en torno a la idea de... y ahí utilizamos nuevos modos de organización social. Sobre todo utilizamos el libro de Rifal Binge, el sueco creador del Partido Pirata. Lo utilizábamos para poner en marcha lo que se llama un enjambre, ¿vale? Hay políticos o hay asociaciones estructuradas, jerarquizadas, pero una asociación o un grupo de abogados, un club en el que el más tonto es abogado, o sea, eso es absolutamente genial, nos permitía aprovechar toda la inteligencia colectiva del movimiento, ¿no? Porque cada abogado es el que más sabe de un tema en su tema, de forma que podíamos movilizar la inteligencia colectiva de la sociedad de una forma nueva, aprovechando las redes sociales, en lugar de utilizar el viejo esquema del asociacionismo que hace que una asociación sea tan lista o tan tonta como su líder. Es decir, quien la lidera, y eso pasaba en el Consejo de la Abogacía. Teníamos en ese momento una presidenta absolutamente ignorante en cuanto a temas de tecnología y que tomó decisiones prácticamente todas desacertadas. Así que decidimos que la guerra la haríamos, la guerra la haríamos al margen de lo que eran las representaciones institucionales de la abogacía, que al final llegaban a un cuello de botella, que era la presidencia, y cuyas decisiones pues normalmente estaban mal informadas, y que al final no dejaba de ser tan abogada, la presidenta, como éramos cualquiera de nosotros. Entonces, aprovechando esa inteligencia colectiva, pues metimos proposiciones no de ley en todos los parlamentos autonómicos, lo ganamos en el país, bueno, el primero fue Andalucía, lo ganamos en Andalucía, en el País Vasco, en Castilla-La Mancha, en Murcia, por supuesto, en un montón, hasta que finalmente lo llevamos a las Cortes de la Nación. Y para mí ese día fue un día de lagrimita, ¿no? De orgullo, ¿no? Porque había todos los grupos políticos felicitando expresamente al movimiento que habíamos creado, ¿no? Y eso ocupó gran parte de mi trabajo como decano. Finalmente las tasas fueron eliminadas en el 90% y seguimos consiguiendo que el acceso a la justicia para los españoles no dependiera ni el dinero fuera un condicionante para el acceso a la justicia. Esa es una de las cosas de las que me siento verdaderamente orgulloso. Utilizamos técnicas de gamificación, convertimos en un juego el acceso en redes sociales y la participación fue maravillosa. Conservo un magnífico recuerdo sobre esas estrategias en enjambre. La participación del pueblo, la participación de la población en la toma de decisiones, hoy día es muy fácil a través de la tecnología. Y sin embargo, seguimos manteniendo sistemas de gobierno y representación decimonónicos, sistemas que estaban inventados a finales del siglo XVIII, cuando hoy día uno puede dejar escuchar su voz en múltiples campos. No, el voto electrónico, por supuesto que no ha avanzado prácticamente nada, salvo en algunos colegios de abogados, pues que sí hay voto electrónico. Lo cierto es que en nuestras corporaciones, en nuestras instituciones, la participación del particular, poco menos que está vedada, cuando al final un concejal no es más listo ni es más tonto por ser concejal. Al final un ingeniero de caminos, canales y puertos, cuando haya que tomar una decisión sobre algo que tenga que ver con su especialidad, naturalmente que tiene mucha más capacidad
para tomar una decisión informada que cualquiera de los concejales. Y desde luego, la inteligencia que reúne una población pues es desperdiciada con un sistema de representación en el que la participación de la mayoría de las personas pues es simplemente impedida. Es decir, la tecnología nos permite establecer cauces de participación y deberíamos hacer que la tecnología funcionase en favor de los más y no en favor de los menos, que es lo que está ocurriendo. Hoy los dueños de la tecnología controlan a los más, cuando deberíamos ser los más los que controlásemos finalmente esa tecnología en beneficio de todos, o al menos la usásemos en beneficio de todos. ¿Qué nos puedes hablar un poquito de ahora que está en auge Elon Musk y Donald Trump? José. A ver. Usando las tecnologías y las redes también para dar ese bombo. A ver, yo tengo ahí un problema. Cuando yo nací, en 1961, acababan de lanzar al espacio a Yuri Gagarin. Es decir, el año que yo nazco, un ser humano orbita la Tierra. Y toda mi niñez, desde 1961 a 1969, está marcada por la carrera espacial. Yo recuerdo las misiones Gemini, mis juguetes eran Montaplex y te compraban la cápsula Gemini, ¿no? Wow. Y también recuerdo las misiones Apolo, recuerdo perfectamente, como si lo estuviera viendo hoy, el lanzamiento de Apolo 7. Sé la influencia que tuvo sobre nuestras vidas Apolo 8. Apolo 8 es la primera vez que una nave terrestre orbita la Luna. Y lo más gracioso es que, claro, cuando están orbitando, están pasando por la cara oculta de la Luna, al salir de la cara oculta de la Luna, la Tierra surge, ¿no? Y aparece esa foto que hoy todavía es icónica y que es el planeta azul. Y claro, hasta ese momento nadie había visto la Tierra. Nosotros no sabíamos cómo era la Tierra. Los mares eran azul clarito como en los mapas, la Tierra era... Pero nunca habíamos visto de verdad cómo era la Tierra. Claro, te quedabas y decías, wow, pero si es el planeta más bonito del universo, si la Luna es una birria al lado de la Tierra, ¿no? Entonces apareció, Félix Rodríguez de la Fuente sacó Planeta Azul, todo ese color azul de la Tierra nos impresionó a todos. Apolo 8, además recuerdo que los tíos lo montaron bien, porque Apolo 8 se produjo en las Navidades de 1968. Y te encuentras Borman, Lovell y Anders. Todavía me acuerdo de la tripulación de Apolo 8 como quien recuerda un equipo de fútbol, ¿no? Y de pronto conectan con Apolo 8 y los tíos se desmarcan leyendo un párrafo del Génesis diciendo: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y dice, bueno, qué canallas, ¿no? ¿Cómo están vendiendo su producto, ¿no? Finalmente, claro, Apolo 9, Apolo 10, Apolo 11, claro. Y luego viví emocionadísimo Apolo 13. Bueno, recuerda que Apolo 13 se iba... La película es muy recomendable. La película de Tom Hanks sobre Apolo 13 es magnífica porque refleja muy bien lo que la sociedad vivía en ese momento, ¿no? El Papa convocó una oración por los astronautas de Apolo 13 para que pudieran volver a la Tierra y fue el fracaso más emocionante de la carrera espacial. Apolo 13 no pudo alunizar, pero se recuperaron con vida a los astronautas. En fin, bueno, ahí también estaba Jim Lovell, otro de los de Apolo 8. Ese astronauta se ha marcado también un poco en mi vida, ¿no? Claro, ahora lees a los de la teoría de la conspiración y te da risa, ¿no? Porque eran cosas que a los niños de mi época se nos explicaba, ¿no? Y se nos decía, bueno, y si no hay aire en la Luna, ¿cómo va a ondear la bandera? Y dice, bueno, pues lleva este mecanismo y te explicaban el mecanismo, ¿no? Y ahora resulta que 40 años después hay más terraplanistas que nunca y todavía hay gente que viene a decirte, oye, ¿y la bandera por qué ondea? Si no hay aire en la Luna. Mira, te lo voy a explicar, porque a los niños nos lo explicaban entonces y sabíamos lo que iba a pasar en cada momento y cómo funcionaban las cosas, ¿no? Y sin embargo, en 1970, después del esfuerzo inhumano que se hizo presupuestario, aparte de la guerra de Vietnam, que pues de pronto me quedé sin carrera espacial.
Es verdad que empezaron a tirar satélites de telecomunicaciones, ya en el espacio no se buscaba la exploración, se buscaba el negocio, y entonces pues se tiraban cohetes espaciales y tal, ¿no? Claro, ahí cuando se acaba la carrera espacial en España empieza la transición. Y claro, ahí ya mi vida pasa de la carrera espacial a decir, oye, que se va a morir Franco, que se ha muerto Franco, que ahora dónde vamos. Y entonces, pues claro, se vivió una etapa políticamente apasionante, ¿no? En 1982, pues ya me compré un Spectrum y comenzó la revolución tecnológica. Y ahora, y toda esta introducción es para hablarte de Elon Musk, y ahora me doy cuenta de que Elon Musk pues ha devuelto a la carrera espacial esa emoción de cuando yo era un niño. Todas las misiones de SpaceX para mí son maravillosas. Es decir, que un cohete pudiese volver a la Tierra y aterrizar era algo que solo ocurría en mis dibujos animados de ciencia ficción o en unas marionetas que nos ponían Guardianes del Espacio en el que los cohetes aterrizaban así. Para mí, ver que SpaceX Con la lanzadera que lo coge. Claro, exacto, la Mozilla hace reutilizable algo que para mí hace 40 años era ciencia ficción, pues hombre, no puedo dejar de tenerle una simpatía importante al trabajo que ha hecho en materia de tecnología, de tecnología espacial Elon Musk. Pero que seas bueno en una cosa no significa que seas bueno en otra. Es decir, Elon Musk, que estuvo también detrás del nacimiento de ChatGPT, luego se apartó de la empresa, pero no sé si es bueno que uno puede ser un buen tecnólogo, pero no tiene por qué ser un buen político. Uno puede conocer perfectamente el mundo de la empresa, pero luego tienes que ponerte del punto de vista de quienes vas a gobernar. Y quienes vas a gobernar, la técnica de gobierno, de dar voz a quienes tienes que dar voz, pues no tienen nada que ver con las habilidades que puedas tener como ingeniero o como empresario. Y eso, pues, se nota en que las decisiones políticas que se pueden tomar sean tan desacertadas como acertadas son las decisiones que tome en el mundo de la carrera espacial. Es decir, uno puede ser muy bueno en una cosa, pero no necesariamente tiene que ser bueno en otra. Y lo mismo te puedo decir de Trump. Uno puede, pues, aplicar políticas realistas, pero muy a menudo los hombres no se mueven, el ser humano no se mueve solo por políticas realistas, sino que existen otra cosa, que se llaman ideales, esas cosas que se comparten. Y no parece que Trump esté muy en conexión con lo que un español desearía para la humanidad. Pero bueno, eso ya es un tema filosófico profundo. José, ¿cómo se forjó su compromiso con la justicia y qué papel jugó la experiencia personal o profesional en la consolidación de esa visión? Pues mira, no lo sé. Yo creo que Le llevó la vida. sí, por Lo iba viendo, ¿no? por alguna razón desde niño, pues la gente, mi profesor de párvulos decía, tienes buena voz, tú vas a ser abogado. Y porque hablaba alto y no tenía ningún mérito, mi abuelo era sordo, así que yo hablaba alto por naturaleza, ¿no? No lo sé. El caso es que elegí derecho y tuve suerte, porque elegí una carrera que me gustaba. Luego las ilusiones pues chocan contra la realidad y te encuentras en un mundo donde las cosas no son como debieran, sino que son como son. Y tienes dos posibilidades, o conformarte o tratar de mantener un cierto nivel de rebeldía, y yo preferí elegir este segundo camino. Para la gente que está iniciándose, que está estudiando Derecho, ¿qué le podrías decir? Ya con mira a futuro, ¿qué le podrías decir de su estudio? Si están en capa caída, si luego cuando están dentro no ven. Es que depende de las aspiraciones de cada uno. Uno puede estudiar Derecho porque quiere ser notario o porque va a ser funcionario,
o uno puede estudiar Derecho porque quiere ser abogado. Hay muchos enfoques en la carrera de Derecho. Yo creo que cada uno debería seguir lo que le pida que siga a sí mismo sus deseos, porque al final va a trabajar 30 años o 40 y más vale que trabaje en algo que le guste. Es decir, si haces lo que te gusta, no trabajas. Estás haciendo lo que te gusta. Totalmente, ¿eh? Claro. Y Y se te entonces, pasa el tiempo. exacto. Y entonces, es más, deseas ir el sábado por la tarde porque Qué bueno. quieres. Entonces, si quieres vivir feliz, no mires tanto lo que se puede ganar o lo que no se puede ganar, sino trata de hacer aquello que a ti te apetece hacer. Y es el único consejo bueno, creo.